tema esta mañana, como está en sus programas, es un tema que tiene que ver con acercamiento. Así que mientras más cerca usted está, es mejor para ver, es mejor para oír, es mejor para participar, es mejor para recibir y es mejor para dar. El acercamiento es importante, ¿verdad? La distancia nos permite o determina el nivel de apreciación que nosotros tenemos acerca de las personas y las cosas. Por eso, la ciencia se ha inventado estos lentes. ¿Para qué? Para provocar en nosotros el acercamiento de los objetos y de las cosas o el alejamiento de ellos dependiendo de el problema que tengamos en la visión. Y usamos muchos otros elementos. Tenemos el microscopio. ¿Qué hace el microscopio? Que nos ayuda a ver parásitos o elementos muy diminutos, nos lo transforma y podemos verlo en una dimensión donde es posible examinar detalles. Me regalaron hace unos días una menta que después que me la comí pensé, digo, cuidado si esto es droga, porque me dio deseo de comerme otra. Y entonces una menta es de fruta, hay de muchas frutas, pero es una menta y entonces yo quería saber de dónde venía esa menta, para tener una idea dónde. Pero como ustedes sabrán, una menta, entonces las letras, pero al grado mínimo, en miniatura, que no hay forma de poderla ver. Usted, aunque tenga su vista 20 de 20, se necesita 50 de 20 para poder ver esas letras. Y entonces un compañero de trabajo tenía una lupa grande, y cogimos la lupa, y aún con la lupa se nos hacía difícil poder descifrar, ver todas esas informaciones que tenía el sobrecito de la menta. Ahí pudimos ver algunos detalles y dónde fue fabricada la menta y todas esas cosas. Y todavía estoy buscando la menta y no encuentro dónde es que venden las benditas mentas. Así que entonces estos instrumentos nos ayudan a poder ver las cosas que están lejos, poderlas tener una percepción más clara, más acertada de ellas, y también nos alejan, ¿verdad? Los objetos. Usamos también el telescopio para poder ver más allá a miles y miles de kilómetros de distancia, poder observar inclusive parte del universo. Así que la distancia va a afectar, va a determinar la percepción que nosotros podemos tener acerca de las personas, pero también acerca de las cosas. El acercamiento o la lejanía puede transmitir una imagen distorsionada de aquellas cosas que vemos, ¿verdad? Nosotros podemos tener una apreciación de una persona a través de la pantalla chica, de la televisión o de otros medios, y cuando nosotros
lo vemos en la realidad y decimos, oh, pero mira, yo no sabía que fulano era tan alto. Y yo me puse a su lado, oye, pero es alto. Oh, pero mira, yo no sabía que él se ve muy alto ahí, pero cuando usted lo ve en la realidad, es alguien pequeñito, es pequeñito. O, óyeme, pero yo no sabía que tenía un cuerpo tan deformado cuando lo vi en la realidad, porque en la pantalla se ve muy bien. O sea, tiene una ropa apropiada que le disimula, ¿verdad?, muchas cosas. Y entonces, pero cuando usted lo ve en la realidad, oh, pero mira, es muy distinto. O lo ve en la realidad y entonces comienza a verle muchas arrugas y dice, pero no, cuando yo lo vi en la televisión, oye, pero tenía un rostro de niño. Y no se da cuenta del tremendo maquillaje, ¿verdad?, que se utiliza para poder exhibir esa piel, ese cutis. Así que entonces, la distancia o el acercamiento nos ayuda a ver de una forma las cosas y de otra manera cuando la tenemos en otra dimensión. El pecado nos conduce a nosotros a tres actitudes realmente destructivas a la luz de este pasaje que nosotros leímos en esta mañana, que está en Santiago, el capítulo 4, los versículos del 8 al 12. En primer lugar, el pecado separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Ese es el objetivo. Esa es la misión del pecado. El pecado lo que quiere es establecer una distancia entre el hombre y Dios. Por eso mientras el hombre está en pecado, por más que quiere acercarse a Dios, no puede, porque hay una barrera que le impide tener comunión con Dios. Por eso aquí el escritor y Dios nos manda a acercarnos a Dios. Dice el versículo 8, acercaos a Dios. No te mantengas tan distante. No te mantengas alejado de Dios, porque el mantenerte alejado de Dios te va a provocar muchas situaciones difíciles en tu vida. Cuando uno está en una noche fría, en una noche verdaderamente fría, como había hace muchos años, habían aquí para Navidad, en ese tiempo, se producen unas noches un poco frías, y nos llevaban a veces hasta a hacer fogatas, y para hacer esas reuniones juveniles. Y entonces allí, que era lo que queríamos estar, mientras más cerquita estábamos de la fogata, nos sentíamos mejor. Noche fría. En segundo lugar, el pecado ensucia la vida. Lleva a cometer hechos desastrosos y también acciones totalmente inmundas. Y por eso el consejo aquí nos manda: limpiad las manos. Limpiad las manos. Y finalmente el pecado nos hace caer en hipocresía, en una doble vida, en un doble estilo de vida. Por eso nos habla acerca de el hombre de doble ánimo. Y al hombre de doble ánimo, la Escritura le manda a purificar su corazón. Purificar su corazón. Así que hay aquí en este texto algunos pasos prácticos para que Dios esté justamente
presente en nuestras vidas, pero también muy cerca de nosotros. Sí, es verdad. Dios está presente en todo lugar. Es así. ¿Por qué a veces entonces nosotros lo sentimos tan lejos? Si Dios está justamente en todo lugar. Lo que sucede es que Dios no es un brindado. Dios no es un impostor, un dictador, a pesar de que Él es soberano. Dios no es un impostor. Fíjense que el texto dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios no va donde el hombre no quiere que Él esté, donde sencillamente no se invoca, no se llama. Dios no va. Es necesario que el hombre le llame, es necesario que el hombre le invoque, es necesario que el hombre tenga una apertura realmente hacia Dios. Y esa apertura la pone Él mismo en los corazones. Lo que sucede es que muchas veces el hombre no le pone atención. Pero Dios vive llamando, vive hablando y vive motivando y vive llamando al pecador para que se arrepienta. El Espíritu Santo nos atrae a la presencia de Dios, y una vez el Espíritu Santo nos ha atraído a la presencia de Dios, no debe haber ninguna otra cosa que nos satisfaga más que Dios. Me encanta cuando oigo a los hermanos decir, porque no hay un mejor lugar donde estar sino en la presencia de Dios y en la comunión de los hermanos. Es el mejor lugar. Y para el creyente no hay mejor lugar donde poder pernoctar, sino justamente en la presencia de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces como primer paso para ver la manifestación de la presencia de Dios? Bueno, Santiago nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En esta mañana, a través de este pasaje, repito, vamos a ver 4 aspectos que nos señala el texto. Pero antes, vamos a tener un momento de oración. Padre bendito, gracias te damos por tu presencia aquí en medio nuestro. Oh Señor, gracias por estar presente en nuestras vidas, de aquellos que te hemos recibido a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador personal. Gracias por querer estar con nosotros. Te imploramos ahora, oh Padre, que tú nos guíes a toda verdad y que tu palabra pueda transformar nuestro ser, nuestras vidas. Que tú la uses, Señor, con poder. Oh Padre, que el hombre no vea que estas palabras salen de nuestra boca, sino que realmente vienen de ti. Oh Señor, que ella pueda corregir, ella pueda instruir, pueda prepararnos para toda buena obra. Gracias por cada persona aquí presente en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tu gracia sea derramada sobre cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para acercarnos a Dios, entonces, debemos sentir necesidad y ferviente deseo de su presencia. Para acercarnos a Dios, el hombre debe sentir necesidad y ferviente deseo de que Dios esté presente.
un deseo vivo que no puede ser satisfecho con ninguna otra cosa más. Por ejemplo, cuando tú tienes hambre, mucha hambre, yo no digo deseo de comer, no, le estoy hablando de verdadera hambre, y alguien va y te va a hablar de unos zapatos bonitos, y mira unos zapatos y baratos, pero mira, déjame darte los detalles de estos zapatos. Espérate, óyeme, yo me estoy muriendo del hambre, yo lo que quiero es que tú me digas, ¿dónde yo puedo comprar? Después hablamos de los zapatos. Cuando tienes hambre, lo que tú quieres es comer. Por eso alguien sabiamente, hablábamos nosotros ayer, que puso como eslogan y después fue como un plan. Y pues bueno, mira, como algo tan importante vamos a ponerle para nuestra campaña, vamos a poner comer es primero. Comer es primero. Oh, y la gente a veces en eso es que piensa, en comer y comer y comer. Déjame decirle que los animales piensan en eso. Ellos no están pensando en trabajar, no están pensando en producir. Ellos están pensando en comer. Tengo una perrita y una gata y entonces yo le pongo una comida, algo en la mañana, bien. Pero cuando llega la tarde, están listas esperando cuál es la merienda que tú me vas a dar. Dime. Así que cuando yo voy le pongo su merienda, algo muy distinto, diferente, un postre normalmente. No se ría, que ellas también comen postres. Así que pongo su merienda y wow, se la comen y se quedan mirándome. Y decía, pero recuérdate que falta la cena. Así que al final hay algo, ¿verdad? Le ponemos algo para la cena y ya se acuesten tranquilas. Pero lo que están pensando es, ¿qué me traes? ¿Qué me vas a dar? ¿Verdad? Comer es primero. Cuando tienes sed, yo no estoy diciendo deseo de tomar agua, yo estoy hablando de una verdadera sed, cuando tus labios ya están medio cuarteados, cuando están blanquecinos, tú tienes sed. ¿Qué es lo que tú quieres? Que tú no quieres un lindo traje, que no te hablen del lindo traje, de los lindos zapatos. Lo que tú necesitas es agua. Muchas veces yo he tenido sed y me van a dar jugo. Y digo, no, pero yo no es jugo lo que quiero. Yo lo que quiero es agua. Ni siquiera quiero de aquel jugo que decían o dice por ahí que apaga la sed al punto. Usted sabe de quién es ese eslogan, ¿verdad? Ni siquiera de ese. Yo quiero de la verdadera agua. Por eso el hombre, cuando tiene sed de Dios, es una sed que es exclusiva porque es de Dios y no la puede satisfacer ninguna otra cosa ni ninguna otra persona. Es Dios. Sed de Dios. Muchos siervos de Dios manifestaron un profundo deseo de la presencia de Dios en sus vidas. Uno de ellos fue Moisés. Moisés había visto y él mismo era el testigo principal de muchas obras y milagros que Dios había hecho y que lo había utilizado a él mismo. Y él podía ver y había visto la manifestación gloriosa de Dios. Él pudo ver con sus propios ojos cuando Dios dividió las aguas del Mar Rojo en dos y el pueblo pasó. Él había visto eso.
Él había escuchado la voz audible de Dios cuando Dios le llamó desde la zarza ardiendo que no se consumía. Sin embargo, óigame, alguien así que Dios de alguna manera le ha satisfecho con su manifestación gloriosa, de alguna forma con su presencia, ¿cómo es que tiene ese deseo tan profundo de la presencia de Dios? Así nos dice Éxodo, el capítulo 33, los versículos 15 y 16 dicen: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ellos debían caminar, ellos debían trasladarse, ellos debían seguir para finalmente conquistar la tierra que Dios le había prometido. Pero ahora Moisés le está diciendo a Dios: mira, nosotros no caminamos, nosotros no queremos ir para ningún lugar si tu presencia no está permanentemente y no va con nosotros. Déjeme decirle que Dios le había acompañado y era su acompañante por excelencia en todo momento. Dice que en las noches, en el día, le acompañaba a través de una nube. Y esa nube le guiaba. Y esa nube también le podía servir de sombra en ese desierto con tanto calor. Dios le podía dar su sombra, Dios le podía ayudar, guiar, Él le podía proteger desde allí. ¿Qué veían ellos? Una nube. Pero en la noche, Dios también, la presencia de Dios estaba con ellos a través de una columna de fuego que igual le guiaba en la noche, le proveía de su luz, pero también de su calor. Porque en el desierto las noches son muy frías. Y ellos posiblemente no tenían esos abrigos, esas protecciones, ¿verdad? Estaban y por 40 años caminando por el desierto. Así que Dios tenía que estar permanentemente con ellos. Hermanos, y si Dios no está permanentemente con nosotros, no vamos para ninguna parte. Bueno, vamos sí, pero camino al fracaso, camino a la destrucción, a la desolación. Por eso entonces Moisés le pide a Dios: si tu presencia no va con nosotros, yo no quiero, no nos saques. No quiero nada. No quiero ninguna tierra prometida, no quiero nada. Hermano, ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo que usted tiene de Dios. De que Dios esté, que esté presente, no importa el lugar hacia donde usted vaya. Déjeme decirle que hay algunos lugares donde Dios no le va a acompañar. Si usted va, Dios no le va a acompañar. El versículo 16 dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Dios quería un pueblo especial, un pueblo totalmente alejado y que odiara el pecado. ¿Para qué? Para Él estar siempre, Él estar presente allí, en medio de su pueblo. Bueno, Moisés, no solamente en esa oportunidad, en otra oportunidad también él le decía, le reclamaba a Dios: sí, yo sé que tú estás con nosotros, yo lo sé. Yo siento que tú estás, pero ahora yo quiero algo más que sentir que tú estás. Yo quiero ver tu gloria. Muéstrame tu gloria, yo quiero verte.
¿Tiene usted ese deseo ferviente de Dios? Y él volvía a insistir. Y Dios le dijo, bueno, tanto que insistes, yo te voy a mostrar, ¿verdad?, la sombra, digamos así, la silueta. Porque él no entendía que Dios era espíritu. Y que como tal, que era lo que quería ver. Si el espíritu no se puede ver con los ojos físicos. Usted no puede ver un espíritu, así como usted no puede ver el viento. Sin embargo, Moisés quería ver. Y eso habla de la humanidad de Moisés. Nosotros somos seres humanos. Y nuestros ojos se satisfacen cuando ven. Por eso Tomás le decía, pero yo quiero ver. Hasta que yo no vea, yo quiero palpar con mis ojos. Y eso es lo opuesto a la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Eso es fe. David manifestó una gran pasión por Dios. La encontramos aquí en el Salmo 27. En el Salmo 27, justamente en el versículo 4, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¡Qué deseo tan ferviente el de David! Y si nosotros nos vamos al Salmo 42, dice David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice él, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es necesario que te presentes delante de Dios para tener acercamiento con Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Una cosa he demandado a Jehová. Yo le he pedido a Dios que me dé las fuerzas. Yo le he pedido a Dios que ponga en mi corazón el deseo, el fervor. ¿Sabe qué? Si pudiéramos parafrasear un poco este versículo 4 del Salmo 27, podríamos decir que realmente tal vez en el fondo lo que David quería decir es, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que sea yo la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. No es estar, sino que sea yo. La palabra de Dios nos dice que cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros somos entonces el templo del Espíritu Santo. No es estar simplemente en la casa de Dios, sino es que yo mismo sea un templo donde Dios pueda habitar y pueda permanecer durante todo el tiempo. El salmista decía que su alma y su carne, anhelaban justamente la presencia de Dios. Y esto era algo reiterativo. Lo podemos ver otra vez aquí en el Salmo 63, los versículos del 1 al 4, dice, Dios mío eres tú, de madrugada te busqué, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios
te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Una y otra vez, David desea la presencia de Dios, estar en contacto con Dios, estar en comunión con Dios. El mundo quiere ver a Dios, pero el mundo va a ver a Dios a través de nosotros. Cuando la gente pregunta, ¿dónde está tu Dios? Como dice el salmista, ¿sabe? Que lo está haciendo en una circunstancia donde hay una situación aflictiva, problemas a veces por lo que atravesamos. Y dice que entonces el mundo en esa circunstancia nos pregunta, y de qué manera, como para abofetearnos, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios a quien tú oras? ¿Dónde está el Dios en quien tú crees? ¿Dónde está? A veces no lo manifestamos muy cerca de nosotros. ¿Alguien te ha preguntado eso? ¿Dónde está tu Dios cuando estás en dificultades y problemas? Bueno, hubo una aparente creyente que me dijo en una ocasión, bueno, yo no digo que soy cristiana, porque es que yo paso por tantas dificultades que me da vergüenza. Puede ser que la gente me pregunta, pero ven acá, ¿y en qué Dios es que tú crees? Porque yo no salgo de una. No, ese no es el problema. El problema es cómo tú te conduces. No es que tú no sales de una, es cuál es tu actitud. Y entonces el mundo, aún en medio de tu aflicción, puede ver a Dios. ¿Podía la gente ver a Dios a través de la aflicción de Job? Sí, podían ver a Dios. Dice que Job nunca maldijo a Dios a pesar de que fue inducido a ello. Él no se quejó de Dios y le dijo, pero Dios, pero mejor llévame. Cualquiera. Si usted de repente está muy tranquilo, todo está bien, y de repente dice, mira, óyeme, pero vino un viento, un ciclón, mira, y acabó con toda la finca, con todo lo que tú tenías sembrado. Y mira, y por ahí mismo, eso mismo acabó, vino una inundación y acabó con el ganado. Era la fuente de la riqueza, ¿verdad? Materiales. Y vino un fuego, mira, y se llevó, acabó con tu casa. Oh, pero, y los hijos tuyos también se murieron. Pero Dios mío. Y entonces al final, la misma salud. Dice, pero ¿y ahora? No, la carne era cayéndose, él se rascaba así, caía su carne, ya estaba casi podrido. Le dice la mujer, bueno, para lo que te falta ya, maldice a Dios y muérete. Él le dijo, como suelen hablar las mujeres fatuas, necias, aciadas. Dice, de ninguna manera, en nada pecó Job contra Dios. ¿Te han preguntado dónde está tu Dios en medio de las calamidades, en medio de las dificultades? ¿O tú has permitido que Dios sea evidente en ti a pesar de las dificultades? Aún las dificultades muestran que Dios está ahí, porque dice que cuando nosotros depositamos toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Él, Él dará la salida. Él buscará al final la salida, si nosotros confiamos en Él. Hay una joven una señora ya, yo conozco,
teníamos mucha interacción cuando vivía aquí en el país. Ella era hija de un pastor y ella se casó con un joven muy fiel, un joven increíblemente fiel al Señor. Trabajaba incansablemente, evangelismo en la obra del Señor. Así que aparentemente la decisión era acertada, era correcta. De repente, bueno, su padre salió del país y dejó la iglesia, dejó el pastorado, se fue por allá a Estados Unidos. Bueno, su padre murió. Pero antes que él muriera, su hermano más pequeño lo mataron. Y su padre era un hombre todavía saludable y fuerte, pero murió, fue algo inesperado. El esposo la abandonó, un hombre que había sido fiel, la abandonó, se fue, buscó otra ya con hijos más o menos grandes. Pero a mí me da mucho gozo en el corazón cuando yo la veo escribir a través de Facebook, etcétera, y cómo ella permanece confiando en su Dios. A pesar de las dificultades. Pudiéramos pensar, pero ¿y esta historia de vida? ¿Dónde está Dios alrededor de mí? Pero qué emoción, qué gozo poderla ver, de qué manera ella puede mantenerse a través de los años confiando en su Dios. Hermanos, para acercarnos a Dios, no solamente debemos sentir la necesidad y un ferviente deseo de su presencia, sino, en segundo lugar, debemos sentir necesidad de arrepentimiento y pureza de vida. Debemos sentir necesidad de arrepentimiento y pureza de vida. Dice el versículo 8 del capítulo 4 de Santiago, nuestro texto: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, limpiad las manos. Todo acercamiento a Dios comienza exactamente y necesariamente con el arrepentimiento. Es lo primero que Dios exige del ser humano para tener acercamiento con Él. Dice el versículo 19 del capítulo 3 de Hechos: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Para que vengan tiempo de refrigerio. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo, pero no para cualquier lugar. Es que usted va por este camino, por esta vía, por este trayecto, y ese camino lo lleva derechito al fracaso, lo lleva a la destrucción, lo lleva al infierno, lo lleva al precipicio en su vida. Y entonces, cuando Dios le dice que se arrepienta, es que usted dé media vuelta y ponga la espalda hacia donde tenía el frente y ponga el frente para donde tenía las espaldas. Eso es arrepentirse, volverse entonces de su trayecto, que es hacia dónde va el impío, cada vez más, alejarse cada vez más de Dios, de todo lo que sea Dios, cada vez más. Ahora, cuando Dios te manda a arrepentir, es que tú comiences a acercarte cada vez más, hasta tener exactamente esa comunión estrecha con Dios.
Eso es el arrepentimiento. Ahora, ¿qué es lo que va a producir necesariamente el arrepentimiento? El arrepentimiento no va a producir que tus problemas se terminaron, se acabaron, no. El arrepentimiento no va a producir que ya tú no te vas a enfermar más. No, eso no es. El arrepentimiento no va a producir en ti que a partir de ese momento tus bolsillos se llenarán de dinero y tú no sentirás necesidad de dinero para nada. No, eso no significa arrepentimiento. Por más que el hombre en su pensamiento carnal crea que hay un evangelio de la prosperidad, no hay tal evangelio de la prosperidad. Si hay un evangelio de la prosperidad, es el de la prosperidad espiritual. Ese es el evangelio que hay. Así que, entonces, arrepentimiento produce refrigerio. Yo sé que todos nosotros, los que hemos ido a la escuela, nosotros sabemos lo que es todavía, ¿verdad? Lo que era y lo que es el recreo. Es el tiempo más anhelado por todo estudiante vago. Todo estudiante vago anhela que le den mucho recreo. Todavía sonaba, primero cuando estaba en el colegio era algo, una campana. La monja tenía una campana y ella se ponía desde allá. Entonces ya todo el mundo sabía que debía venir al curso. Y venían esos muchachos, esos muchachitos como unos caballos desenfrenados, sudados. Imagínese usted. Con todas las pilas recargadas, hiperactivos. Pero también después teníamos el timbre. Ok. Es tiempo de estar otra vez. Ay, hombre, ya terminó el recreo. Y sobre todo cuando usted está ahí interactuando con una compañerita de estudio, ¿verdad? Hablando del curso, y de la clase y de la cosa. Una bonita conversación, ¿verdad? Y entonces suena el timbre para que vuelva y entre a clase. A mí me gustaba porque a veces en tiempo de recreo tenían un tiempo especial a primera hora. Ok, en fila, vamos para el comedor. ¡Wow! A primerita hora, tempranito, vamos al comedor. ¿Y qué nos esperaba en el comedor? ¡Ay, cuánto anhelaba llegar al comedor, porque ahí preparaban unas arepitas ricas de maíz! Pero unas arepitas que, wow, qué buenas. Nos preparaban unos bacalaitos de esos fritos. Wow, pero qué cosa tan... Arepitas de maíz, todo eso. Otras veces nos hacían domplín o bollitos de maíz. Eso era para... Y entonces una hora muy particular. Y déjeme decirle que no era de que contado, que no, que ya yo te di 2. No. O sea, quiero 2 más. Se separaba, tenía 2 más, 3, se comía. Cuando usted llegaba al curso, profesora, despreocúpese, de para allá. Eso era en aquel entonces, ¿verdad? Hoy las cosas han cambiado mucho. A veces nos encontramos que las cosas que nos dan entonces nos producen daño. Yo no tengo memoria, razón de que nada de lo que nosotros nos comiéramos, en eso le produjera ningún problema a ninguno de los estudiantes, a nadie. Todo lo contrario, anhelaban y deseaban que llegue. Y eran dos mujeres en la cocina haciendo y friendo para toda esa cantidad de estudiantes, para todos los cursos. Anhelábamos justamente el refrigerio, salir un ratito de las aulas para
y después el recreo, o también el tiempo de la educación física, del deporte. Ahí vamos a competir, vamos a correr, vamos a hacer, wow, qué bien, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar basquetbol, vamos. ¿Qué tiempo? Pero cuando llegaba entonces la hora dura de la clase, cuando había que estarse tranquilo ahí, atento, y la profesora venía a... ¿Usted sabe cómo era? Ahora no se le puede ni mirar al estudiante. En ese entonces, la profesora tenía una técnica. Era el que estaba un poco inquieto y ya venía por aquí. Le enrocaba un poquito la oreja, se le ponía bien coloradita, tranquilo. Pero había un tunante en el curso que él tenía la técnica, depende, dice, ahí viene la profesora. Y ya él sabía, si ella entonces le alaba la oreja, él se iba con ella. Y así le dolía menos. Y decía, no, yo mido para ver para dónde ella va. O a veces la oreja era hacia arriba y él casi se paraba. Dice, a mí casi no me duele nunca. Y pobre del que fuera a casa y le dijera a mamá o a papá que la profesora me aló las orejas. Vergüenza y temor, porque por algo ella lo hizo. Bueno, mis hermanos, el descanso es maravilloso en el trabajo, en cualquier aspecto de la vida, el descanso. Por eso existe la noche. ¿Sabe para qué Dios creó la noche? Dios creó la noche para el descanso. Pero usted sabe lo que está haciendo el hombre. O que está tomando también la noche para el trabajo. Y ahora tenemos 24/7. Pero qué bueno es el descanso, el refrigerio. ¿Qué es lo que produce? Produce descanso, produce satisfacción, produce entonces recargar las energías para volver otra vez. Si los caballeros no hubieran dormido, ninguno de los caballeros estuvieran aquí en esta mañana después de esa jornada del día de ayer. Se necesita el descanso. Y justamente cuando venimos a Dios, cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces Dios nos va a dar descanso. Un descanso en nuestras almas, en nuestro estado interior. Pero para ello, el acercarnos a Dios demanda de la persona una limpieza integral. Una limpieza integral. ¿Qué queremos nosotros decir con una limpieza integral? Que el texto que leímos nos manda a limpiar las manos, pero también nos manda a purificar vuestros corazones. ¿Y de qué nos habla esto? De una limpieza integral. Una limpieza por fuera y una limpieza por dentro. Dios nos quiere perfectamente limpios. Limpiad las manos. Puede estar haciendo alusión aquí a las malas obras, el proceder, prácticamente nuestra fachada exterior, lo que nosotros dejamos ver, la maldad que nosotros dejamos ver. Esas son las manos. El pueblo de Dios, a pesar de haber sido un pueblo escogido por Dios, un pueblo especial para Dios, había estado pecando contra Dios, se habían rebelado contra Dios. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios acerca de la actitud del pueblo, de sus pecados. En Salmos 106, los versículos 35 en adelante, dice la Escritura: antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. ¿Qué quería Dios de su pueblo? Que se mantuvieran separados.
¿Por qué nosotros somos iglesia? ¿Y qué significa iglesia? Separados del mundo, separados, llamados fuera del mundo. Palabra en griego es eclexia, y eclexia quiere decir llamados fuera. No podemos estar junto con el mundo tratando de agradar a Dios, porque no va a ser posible. Dice que ellos se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Cuando usted se mezcla con los pecadores y hace de ellos una comunión, entonces usted va a aprender sus malos hábitos. Y dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿Y hasta dónde llegaron? Estaban llegando ellos. Cuando usted es capaz de sacrificar un hijo suyo al demonio, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Dice el versículo 39, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Necesitaban entonces limpiar las manos. Limpiad las manos. Los fariseos se preocupaban en extremo por el asunto de lavar, que había que lavarse las manos. Déjeme decirle que lavar las manos no es algo que es incorrecto, pero eso solamente es para la salud, simplemente para la salud. Ahora existen las manitas limpias, las gotitas de qué sé yo qué, en tanta cosa, para uno mantener por lo menos alcohol, lo que sea, todo el tiempo, las manos limpias, porque son un foco de contaminación muy alta, porque con las manos nosotros agarramos todo y a veces no sabemos dónde ponemos nuestras manos. Y tal como los niños, que inmediatamente, ¿qué hacen? Se la llevan a la boca. Nosotros nos la llevamos a todo lugar, igual que los niños, y a veces peor que los niños. Usted puede encontrar un adulto con sus dedos, con sus manos, ahí limpiándose los ojos, sacándose los ojos, o las orejas, o las uñas, fácilmente. Y todo eso es contaminación, de manera que estamos de acuerdo que desde el punto de vista de la salud es recomendable limpiar las manos, lavarse las manos. Pero era que ellos lo habían llevado al extremo. Ellos decían que cuando la persona no se lavaba las manos y comía algún alimento, estaba pecando contra Dios. ¿Cuánto habremos pecado nosotros entonces, verdad? ¿Cuántas veces hemos comido sin lavarnos las manos? A mí me enseñaron a eso. Mamá no podía sentarme a la mesa, no podía, sin antes lavarme las manos. Era una regla. Pero ellos entonces criticaron a los discípulos del Señor, estos fariseos, y le enrostraron y le dijeron a Jesús, ¿y por qué tus discípulos comen con las manos sucias y ellos no se lavan la mano antes de comer? Así que para ellos era algo sagrado. Pero Jesús, ¿qué hizo? Y eso lo encontramos en Marcos. Entendió que era una hipocresía de parte de ellos. Había hipocresía en su celo. Dice el capítulo 7, el versículo 5, dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan
con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay una diferencia entre lo que dicen nuestros labios y lo que hay en el corazón. Dista mucho lo que sus labios manifiestan de lo que hay en el corazón. Alguien ha dicho: y no lo midas por la distancia que hay de los labios al corazón. Es que están muy lejos muchas veces unos de otros. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Querían imponer y establecer mandamientos de hombres como una doctrina de Dios. Y esa era una carga que ellos realmente querían y mantenían y le llevaban al pueblo. Por eso llevaban una carga tan pesada. El pecado se incuba primero en el corazón. Hay un proceso primero antes de. Y ese proceso del pecado comienza exactamente con nuestro alejamiento de Dios. Mientras más nos alejamos de Dios, ese proceso se vuelve mucho más activo en nosotros. Bueno, nacen como pequeños monstruos tal vez, inofensivos, y van creciendo y van adoptando una forma grotesca, pero todo comienza muy simple y muy sencillo. Posiblemente hasta lo que nos dé sea el deseo de reír. Hay algunos malos hábitos en los niños que comienzan muy temprano. ¿Usted sabe cómo comienzan a veces? Cuando el niño viene y le hace a la mamá ¡pa! Y le da en la cara. Dice: ¡ay, mi niño! Este muchachito tan... Y le celebra y él vuelve otra vez ¡pa! Y vuelve y le da. Yo tenía, la hija más pequeña mía tenía un problema, una mala costumbre, y era que ella me mordía. Así que ella, su deleite era cuando yo me tiraba en el piso, ella venía y tenía los dientitos primero que le salen y venía y me lo dejaba marcado ahí. Y todo es gracia, ¿verdad? Y yo le decía a Betty: mira. Hasta un solito día que ella intentó morder a Betty. Le dio un solo pescozón. Yo no sé cómo no te tumbé los 4 dientitos esos que tenía. Y a partir de entonces se acabó el morder. Se acabó el morder. ¿Usted sabe? Porque ya eso comienza por ahí, la muerde a ella, pero después va a morder a los otros, muerde a la hermanita, muerde a la abuela, muerde, y después se convierte en alguien que le da la rabia, siempre quiere vivir mordiendo. Y entonces eso coge cuerpo después, y después dice: ajá, y usted por eso cuando se faja, ¿verdad? Agarra y le lleva una oreja. Porque eso fue lo que yo aprendí desde pequeño, a morder. El pecado comienza, se incuba, es como lo que da el deseo de reír. Pero déjeme decirle que al final, entonces adopta una manifestación grotesca e inaguantable en el ser humano. Purificad vuestros corazones. Allí se urden en nuestros corazones los planes más siniestros contra los demás. Nadie entra a ese lugar tan apartado porque estamos solamente nosotros y Dios conoce
Allí nosotros, ahí se anidan esas malas, esas perversas ideas que después se convierten en los hechos de nuestras manos. Nacen como pequeños monstruos. Después el tiempo se encarga de llevar esa idea justamente a la acción. Y las manos se encargan de hacer el resto. Por eso hay una conexión entre lo que nosotros pensamos y meditamos y lo que nosotros hacemos. Y por eso la Escritura, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es lo que hay en el corazón. Tú no eres lo que tú dices ser. Tú eres lo que hay en tu corazón. Y si en tu corazón lo que hay es temor a Dios, es amor a Dios, entonces eso es lo que tú eres. Y déjame decirte que si eso es lo que tú eres, se va a manifestar en tus manos. Pero déjame decirte que muchas veces hay hipocresía. Tus manos intentan hacer algo o comportarse de una manera, cuando en realidad en el corazón hay todo lo contrario. Tus manos están haciendo un esfuerzo sobrehumano, porque ellas están actuando contrariamente a lo que hay en tu corazón. Cuando hay un amor sincero, un amor de verdad, Él se manifiesta. No se queda oculto. Él no se queda solamente en el corazón. Y no me digas, no me juzgues, que Dios lo sabe. El hombre no. Dios sabe. No, tú no sabes lo que hay en mi corazón. Tú no sabes lo que yo siento. No, no me digas eso. Lo que tú sientes en tu corazón, lo que alberga tu corazón, eso eres tú. Y eso es lo que se va a ver en ti. Eso es lo que tú vas a manifestar. Pero tenemos una capacidad de doblarnos. ¿Sabes lo que es el doblaje? Hay entonces unos actores sustitutos que hacen lo que debió hacer el actor principal. Entonces ellos doblan. Se dobla también cantando. Usted puede ver un artista con el micrófono y con toda la orquesta tocando, y él ahí adelante y haciendo todos los gestos. Y la gente se maravilla y lo aplaude. ¡Wow, qué garganta! No sabe. Eso es una grabación. Y que como él se sabe la canción, ¿verdad? Él está haciendo los mismos mímicas y todo, y hasta pone, se aprieta y pone la cabeza y todo como que se llena de sangre. Y usted dice, wow, coloradito, ¿no? Él no está haciendo absolutamente nada. Y había alguien que tenía una capacidad histriónica para hacer creer. Y entonces él cogía una trompeta y se ponía y a mover esos pistones. Y la gente, ¡wow! ¡Pero qué genio! Y allá detrás estaba el real, el verdadero, tocando, haciendo todo lo que se oía allí. Y solamente era para la apariencia. Está la gente entonces se lleva una idea y dice, wow, no, aquí no es el mejor trompetista, fulano de tal. Pero los que saben, ¿verdad? Eso es mentira. Eso es mentira. Y entonces vivimos en el mundo del doblaje. En el mundo del doblaje. En el mundo de lo que aparento ser, pero que está muy lejos, dista demasiado de lo que realmente yo soy. Y Dios sabe lo que tú eres. Eso es lo interesante, que Dios te conoce y Dios sabe lo que tú eres. No tienes que decirle nada, Dios sabe. El verbo limpiar es el verbo catarizo,
y justamente habla de purificar, y ese verbo tiene siempre connotaciones espirituales y no simplemente morales o físicas. Así que el verbo utilizado en esta parte del texto es el verbo catarizo, y entonces no está hablando de limpiar, lavar las manos físicamente, sino que tiene expresamente una connotación espiritual. Ese es el punto de vista espiritual que Dios te manda a limpiar por fuera, pero también limpiar por dentro. Y déjame decirte, cuando verdaderamente te limpias por dentro, se va a evidenciar hacia afuera. Cuando tú lavas o cuando tú te cepillas bien los dientes, cepilla bien tus dientes, te lavas bien la boca, ¿sabe qué se va a manifestar? Cuando tú hablas. Cuando tú hablas, se siente, ¿verdad? Lo que hay dentro. No tiene que decirlo, se siente. Así que, mis hermanos, debemos sentir no solamente la necesidad de la presencia de Dios, sino también necesidad de arrepentimiento y de pureza de vida. El hombre necesita una pureza, limpiar sus acciones, pero también o primeramente una purificación de su corazón a través justamente del arrepentimiento. El domingo pudiéramos aparentar que somos muy santos, pero en la semana posiblemente seamos otra cosa. Fuera de la iglesia, fuera del alcance, de la vista de los hermanos, posiblemente pudiéramos estar manifestando lo que realmente somos, lo que realmente hay en nuestros corazones. Para acercarnos a Dios, en tercer lugar, debemos sentir la necesidad de humillación. Para tú acercarte a Dios, necesitas sentir la necesidad de humillación. El versículo 9 dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloros y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humildad es reconocer que Dios y el prójimo son los responsables de nuestros logros y no nosotros mismos. ¿Tú has pensado en eso? O tal vez tú lo puedes decir, pero posiblemente no tengas esa convicción en tu corazón. ¿Tú crees que tú eres exactamente lo que dice el eslogan o lo que alguien escribió y hay por ahí en unas camas de unos camiones grandes? Manda a hacer un propietario y a todas las camas de esos camiones él le pone el eslogan: mi propio esfuerzo. Es decir, esto que tengo fue con el sudor de mi frente, con mi sacrificio, con mi trabajo, no con el de nadie. Mi propio esfuerzo. Pero cuando nosotros sentimos humillación y hay humildad, nosotros podemos conocer y saber que lo que somos es porque otros de alguna forma han incidido en nuestras vidas para llegar a ser lo que hoy somos. Hermano, ponte a pensar cuántas personas han actuado en tu vida desde que tú naciste o desde antes de nacer, que están trabajando contigo para que tú hayas podido nacer. Han entregado horas de sacrificio para que tú nacieras. Particularmente yo le agradezco y le agradecí, aún sin conocerla, a la comadrona que Dios utilizó para traerme al mundo, porque esa mujer
estuvo 3 días fajada con mi madre para que yo pudiera nacer. No había forma de yo nacer. Allí salto, yo dije, ¡ñe! Y digo, ok, ahora sí, aquí estamos. Bajaron conmigo. Está vivo el muchacho. Óigame, yo no hice nada para salir de ahí. Dios y esa señora lo hicieron. Y yo tengo que agradecer eso, porque si no, yo me hubiera muerto. Hermano, pero ¿cuántas personas han intervenido en ti, en tu formación? ¿Cuántos profesores se han sacrificado? Yo tengo tantas personas a quien agradecer que el Señor lo sabe. Yo tengo mucha gratitud por gente, un profesor que me enseñaba música que nunca cobró un centavo y que iba hasta mi casa a buscarme para enseñarme música. Con esa insistencia, no porque ganaba nada. ¿Cómo no agradecerle su esfuerzo y su trabajo? Y en cada uno de los maestros. Pero déjame decirte, tu madre y tu padre, o tu madre o tu padre, cuánto sacrificio, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo para hacer de ti lo que realmente hoy eres. Y cuando nosotros pensamos de esta manera, estamos realmente hablando de humildad. Humildad no es la idea que tenemos de que somos realmente nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, no. Somos lo que Dios ha permitido que seamos a través de tantas personas en el tiempo. Humildad es reconocer nuestra dependencia y necesidad permanente de Dios. Permanente de Dios, no por un tiempo, no por algunas horas. Es permanente, dice Juan, el capítulo 15. Entonces el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Absolutamente nada. Cuando dice la Biblia es que tú no puedes caminar, es que tú no puedes respirar, que tú no puedes ver, que tú no puedes lograr absolutamente nada que tenga sentido de permanencia y de éxito fuera de Dios. Es un requisito para Dios escuchar nuestras oraciones y perdonar nuestros pecados. Precisamente cuando nosotros le oramos, le estamos diciendo a Dios: por mí mismo yo no puedo. Reconozco que tú todo lo puedes. Por eso vengo a ti en oración. Por eso nosotros oramos. Porque al orar le estamos diciendo a Dios que le reconocemos a Él como el Dios Todopoderoso. Y cuando un cristiano no le gusta orar y no ora, es porque no quiere reconocer que Dios es el que hace todas las cosas. Dios es el que tiene la autoridad superior. Y por lo tanto a Él nosotros tenemos que ir. Humildad es temor a Dios. Allí en el libro de Proverbios, los Proverbios, justamente el capítulo 3, versículos 5 a 8 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Humildad es dar gracias y también alabanzas a Dios. ¿Le damos gracias nosotros a Dios?
por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él hace y aún por lo que hará. Humildad es cuando reconocemos que todo nuestro ser y todo nuestro futuro está en las manos de Dios y que debemos estar agradecidos permanentemente de Dios, cual sea nuestra situación. No importa. Pero en cuarto lugar, para acercarnos a Dios, debemos sentir necesidad de sincera comunión. Necesidad de estar juntos con nuestros hermanos. Primero la comunión con Dios, pero también la comunión con nuestros hermanos. Hasta que yo no siento esa necesidad de esa sincera y necesaria comunión con mis hermanos, no puedo manifestar ningún acercamiento a Dios. ¿Dónde veo a Dios? ¿Dónde está Dios? En la comunión con los hijos de Dios, en la casa de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Es compartiendo la palabra de Dios. Y aquí está Dios, porque Él ha prometido que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está para bendecirnos. Así que Él está aquí, y aquí está la comunión de los santos. Por lo tanto, cuando hay una sincera necesidad de comunión, estamos buscando realmente el acercarnos cada vez a Dios. Cuidando nuestras actitudes y expresiones hacia los hermanos. Yo debo de ser cauto, debo de ser sabio en las expresiones que uso para con mis hermanos. ¿Por qué? Porque en esas expresiones se puede evidenciar cuán lejos o cuán cerca está mi corazón de Dios, pero también de Él. ¿Qué le dices a tu hermano? ¿Qué tú hablas con tu hermano? Algunas veces hasta los chistes que hacemos, ¿qué expresan? ¿Qué dicen? ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos nosotros de Dios y de la persona con quien nos relacionamos? Hermano, ¿cómo tú le hablas a tu esposa o a tu esposo? Va a determinar cuán lejos o cuán cerca está Dios en tu corazón. Y eso va a ser una realidad en la forma y en la manera en cómo tú te diriges a tu esposo, a tu esposa, pero también a tus hijos y aún a tus semejantes. Nosotros conocemos, ¿verdad?, maravillosos hermanos que nunca le hemos visto decir una expresión humillante, denigrante, ofensiva, etcétera, sino expresiones de amor. Yo no estoy hablando a veces de los relajos, de los chistes que en un momento dado, no estoy hablando cuando nos referimos o vamos a hablar acerca de las consideraciones de otros hermanos, cómo nosotros lo hacemos, con qué nivel de amor, con qué nivel de mansedumbre, con qué nivel de respeto lo hacemos, porque eso va a evidenciar cuán lejos o cuán cerca está Dios de nuestros corazones. Dios oye tanto la murmuración como la intercesión. Dios oye las dos cosas. Dios oye cuando nuestras bocas están intercediendo ante Él en favor de otros, pero Dios también oye nuestras murmuraciones. ¡Wow! Dios oye tu murmuración. Déjame decirte, en Éxodo, miren lo que dice la palabra acerca de esto. En Éxodo, el capítulo 16. El capítulo 16, los versículos 8 y 9. Dice la Escritura: dijo también Moisés:
Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarnos. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Qué es lo que necesita el que murmura? Acercarse a la presencia de Dios. Acercarse a Dios. ¿Qué murmuración? Yo me río porque una vez habían una pareja de hermanos que estaban hablando en la casa. ¿Y sabe qué estaban hablando? Estaban diciendo tonterías acerca de mí. Y no se explica cómo fue, nadie sabe cómo fue. Pues yo hablé con ellos después. El teléfono se le marcó. ¿Y sabe qué número se marcó en el teléfono? El número mío. Y déjeme decirte que no era que estaba ahí, que yo habíamos hablado y que estaba... No. El teléfono que se le marcó fue mi teléfono. Y sin darse cuenta, parece que le dieron, entonces se abrió. Y yo oigo, pero no me hablan, yo aló. Y me detengo porque tengo curiosidad, así que oigo. Y entonces yo oí todo lo que estaban diciendo. Digo, ok. Ya cuando no había más nada que oír, digo, bueno, déjame cerrar. Y cerré. Y digo, bueno, Señor, ¿y qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué yo debo hacer? Entonces el Señor me dijo, bueno, llámalo. Así que yo lo llamé. ¿Aló? Sí, aló, sí. No, ahora soy yo que lo estoy llamando a ustedes. No, para decirle cómo está. Muy bien, Dios bendiga, qué bueno. Que yo acerque a mi presencia. ¿Qué es lo que necesita el que murmura? Acercarse a la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros queremos. Hermano, para acercarme a Dios, entonces yo debo dar 4 pasos prácticos. Dejar que el Espíritu Santo de Dios me atraiga a su presencia. Atráeme, oh Dios. Atráeme hacia ti, que quiero justamente tener comunión contigo. Tiene que haber un deseo ferviente del corazón. En segundo lugar, tiene que haber una limpieza de manos y una purificación del corazón. En tercer lugar, tiene que haber una humillación delante de Dios. Y en cuarto lugar, dejarnos ser guiados en amor. Dejarnos guiar en amor para una sincera comunión con Dios y con su pueblo. Hermano, que hemos visto en esta mañana, número 1, para acercarnos a Dios debemos sentir una necesidad y ferviente deseo de su presencia. Número 2, debemos sentir necesidad de arrepentimiento y pureza de vida. En tercer lugar, debemos sentir necesidad de humillación. Y en cuarto y último lugar, debemos sentir necesidad de una sincera comunión. Una sincera comunión. Estaré yo en tu casa todos los días. Ese es el deseo. Déjeme decirle que ese es mi deseo para con Dios.
estar yo en su casa todos los días. Claro que de alguna manera no siempre es posible que yo esté en su casa todos los días, pero hay semanas, hermano, hay semanas, casi la mayoría, que yo estoy en la casa de Dios todos los días, los 7 días de la semana, en una cosa o en la otra, pero en la casa de Dios. Hermanos, ¿ese es el deseo que tú tienes? ¿O el deseo tuyo es sencillamente venir el domingo y estar con los hermanos y ya? No debe ser. No debe ser. Queremos estar ahí al lado de Dios, con Dios, en la comunión con los hermanos. ¿Sabe cómo se sienten los hermanos en la carne cuando muchas veces se juntan a la hora del desayuno, a la hora, y están ahí, y hablando, diciéndose cosas, pero están juntos ahí? Qué hermoso, qué bonito. O cuando la familia se logra reunir y juntar, después que pasan el tiempo, los años. Qué lindo, qué hermoso es eso. Bueno, eso quiere Dios de nosotros, pero que lo hagamos habitualmente. Estar juntos, pero no juntos nada más. Dice, y en armonía, que es la segunda parte. Así que el Señor nos bendiga y que nos ayude verdaderamente a sentir ese deseo ferviente de la necesidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, gracias por esta exhortación maravillosa que nos haces. Sabemos que esto proviene de ti, tú quieres lo mejor, tú quieres tener comunión, tú quieres tener comunicación permanente con tu pueblo. Oh Padre, aumenta nuestro fervor hacia ti. Oh Padre Santo, ayúdanos a tener este encuentro contigo, no ocasionalmente, sino continuamente. Padre, y eso implica humillación, eso implica también un ferviente deseo de amar a nuestros hermanos y de manifestarle nuestro amor, el amor que viene de ti. Padre, si hay aquí en este lugar alguna alma que aún no te conoce, te rogamos que tú hagas esa obra, ese trabajo, para que cada ser humano aquí presente tenga el privilegio de poder participar con nosotros, no solamente en la ceremonia, sino también en la comunión íntima contigo. Oh Padre Celestial, ayúdanos en nuestras debilidades, fortalécenos cada día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.